Cuando pensamos en demonios, pensamos en seres sobrenaturales maliciosos que actúan con libre albedrío para causar daño, sufrimiento, enfermedad y muerte a los humanos. Pueden hacerlo tentando a la persona a través del vicio, droga, sexo, codicia, envidia, o entrando en el cuerpo de la persona y haciendo posesión de ella para causar enfermedades físicas o mentales. A menudo, asumimos que estos espíritus malignos están asociados con o bajo el mando del diablo, Satanás, Lucifer o como quieras llamarle. En nuestro mundo moderno, muchos no creen en un concepto tan literal de los demonios, pero usan el término como una metáfora útil para explicar por qué a veces caemos en la tentación o actuamos con mal juicio o nos sentimos deprimidos. En culturas más antiguas, la gente creía que los demonios poseían a la gente y causaban enfermedades, ceguera, epilepsia y cosas mentales. Tenemos ciencia y medicina moderna para explicar mucho de esto. No llamamos a un exorcista o recitamos un encantamiento mágico para librarnos de la fiebre o un dolor de muelas que los antiguos podrían tener. Sin embargo, todavía reconocemos que gran parte de nuestras vidas están fuera de control. Las cosas malas pasan. Podría ser un diagnóstico de cáncer, una muerte súbita de un ser querido, un trabajo perdido, un desastre natural catastrófico, etc. Tal vez nos dimos por vencidos, o tomamos una mala decisión sin pensar bien las cosas, o tal vez solo fue una mala suerte, una mala racha. Estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada. Queremos creer que el sistema es justo. Los buenos son recompensados mientras que los malos son castigados. Que si seguimos las reglas, estaremos bien. Sin embargo, no podemos sacudir esa persistente ansiedad que acecha en nuestra inconsciencia, de que a veces las cosas malas le suceden a la gente buena. Y si las cosas salieran mal, podríamos estar a un paso de la ruina. Yo soy el documentalista. Y esto es... ¿Qué es la demonología? La forma en que la gente piensa sobre el mal cambia a medida que las culturas se desarrollan. Sin embargo, la mayoría de las culturas tienen algún tipo de personificación del mal, ya sea real o imaginaria. Podría ser el diablo y su ejército demoníaco. En nuestra cultura moderna, por ejemplo, puede ser el mal sobrenatural que aterroriza a las víctimas desprevenidas en los géneros de horror o el asesino en serie que acecha a su próxima víctima en los géneros de crimen verdaderos o el archivillano que trata de destruir el mundo en géneros de superhéroes. El término demonología es un término general para el estudio de cómo las culturas tratan de explicar las fuerzas maliciosas que activamente parecen tratar de hacerles daño y tratan de protegerse de esas influencias. Veamos algunos componentes de lo que estudia la demonología.
Personificación del mal. Satanología. Pensamos en la personificación del mal como el diablo o Satanás, pero este tiene numerosos nombres. Podrías llamar a esto satanología. Pero el diablo o un componente de Dios juega un papel importante en el tipo de judaísmo apocalíptico, que evolucionó alrededor del año 200 a.C. y que influyó en el movimiento cristiano primitivo, el desarrollo del arte, la cultura y la literatura en la Edad Media. También los juicios a las brujas en los siglos XIV al siglo XVII, e incluso en los tiempos modernos con el pánico satánico de los años 80 y 90, en los que un gran número de estadounidenses pensaban que sus hijos estaban siendo maltratados en las guarderías. El folclore y la magia. Prácticamente todas las culturas tienen historias de eventos inexplicables. Casas encantadas, espíritus vengativos, lugares espeluznantes, fantasmas y otras leyendas sobre demonios y monstruos. Muchos han desarrollado creencias locales sobre cómo protegerse o deshacerse de estas entidades. Llamamos magia a los encantamientos, amuletos y rituales que se usan para proteger contra estas entidades nefastas. Estudios culturales. Sin un adversario u oponente, una historia carece de tensión y drama. El diablo, los demonios y los monstruos han jugado ese papel en muchas de nuestras historias modernas. Dante escribió los 9 círculos del infierno en su poema épico, El Infierno. Milton reimaginó vívidamente la caída de Lucifer y de los ángeles rebeldes en su poema épico Paradise Lost. Los mitos populares de la leyenda de Fausto, incluyendo el Fausto de Goethe, describen cómo un hombre puede hacer un pacto con el diablo por ganancias mundanas a cambio de su alma. Las 3 son obras de ficción, pero se puede decir que han influido más en las ideas modernas sobre el infierno y el diablo que en la Biblia. Análisis retórico teológico. La terminología satánica y demoníaca está arraigada en todas las teologías cristianas. La retórica es un lenguaje que alguien usa para persuadir a la gente a creerle más que a los demás. Cuando analizamos un argumento teológico, observamos qué afirmaciones está haciendo alguien, qué evidencia está usando para respaldar sus afirmaciones y cuán efectivo es su argumento general. Desde el primer siglo, cuando Jesús y sus primeros seguidores vivieron, encontramos una retórica descarnada que hace que diferentes personas trabajen para Satanás. Para algunos que desean diferenciar sus enseñanzas de las de otros, se encuentra el lenguaje satánico contra los de la comunidad cristiana. Por ejemplo, esto se encuentra en 2 de Corintios, donde Pablo llama a otros misioneros que enseñan mensajes en los que se oponen a los superapóstoles o los falsos apóstoles y a los ministros de Satanás. También se encuentra la retórica satánica usada contra otros grupos. Por lo tanto, Apocalipsis 13 habla del Imperio Romano y de su emperador Nerón en términos de bestias a las que Satanás les ha dado poder.
Este tipo de retórica es increíblemente poderosa y se ha utilizado para librar guerras santas, condenar a muerte a presuntas brujas, expulsar a pensadores científicos de la iglesia y perpetuar el miedo a los extraños u otros que tienen creencias diferentes a las de las comunidades mayoritariamente cristianas. Demonología medieval y brujería. El nacimiento de un estudio formal de la demonología data de los siglos XIII y XIV. Durante las persecuciones de las brujas, se publicaron varios libros sobre brujería y demonología, entre ellos el Malleus Maleficarum, el Martillo de las Brujas, del inquisidor dominicano Henry Institoris en 1486. The Discovery of Witchcraft, el descubrimiento de la brujería, de Reginald Scott en 1584, y Daemonologiae, la demonología del rey James VI de Escocia en 1597. La retórica teológica satánica se acentuó cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis en 1517 e inició la Reforma Protestante. Así que ahora tenemos varios grupos cristianos internos, católicos contra protestantes, refiriéndose a aquellos con los que no están de acuerdo como satánicos. Fue así que se hizo que los cristianos persiguieran a aquellos forasteros que ellos creían que practicaban la brujería, quienes también eran etiquetados como seguidores de Satanás. Ocultismo y tradiciones esotéricas occidentales. Este es el término académico para el estudio de los diferentes grupos de tradiciones esotéricas que se desarrollaron junto con el renacimiento de la Ilustración. Se trata de un redescubrimiento de las fuentes antiguas y medievales de la magia natural y de la filosofía hermética, generalmente de fuentes griegas, egipcias y orientales, y de un sentido del espiritualismo. Estos puntos de vista estaban en desacuerdo con la corriente cristiana occidental y, por lo tanto, se consideraban demoníacos, por lo que tendían a florecer en los movimientos clandestinos. Aquí se encuentran las filosofías ocultas de Cornelio Agripa, la magia angelical de Juan de y las tradiciones salomónicas de la aurora dorada. La tradición fue llamada Salomón, porque se creía que el rey Salomón era capaz de ordenar a los demonios que le ayudaran a construir el primer templo en Jerusalén, entre muchos otros. Así es que el término demonología significa cosas diferentes dependiendo del periodo de tiempo y de la cultura, pero las cuestiones subyacentes tienden a ser las mismas. La gente quiere protegerse del mal o librarse de él, o en el caso de la magia, tal vez obtener algún control sobre él. Como tal, la demonología es un estudio interdisciplinario de la historia y la cultura de estos diversos grupos de personas. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué es la demonología? Saludos especiales para
Bianca Morales Castañeda, Rosy GLZ, Angle Álvarez, Carlos España, Martín Gervilla Ward, Lee Rey, María de Guadalupe Herrera Canchi, Luis Rivera, Kevin Baltasar, Eren Jagger el Rey de los Titanes, Mateo TV, Mauricio Ramos, Bill Picado, Carlos Rivera, Antonio Díaz, Efraín Vargas, Alberto Millán Posadas, Jenny FC y Ana Rosa Jaramillo. Gracias y hasta la próxima.